fronteras, no tendremos mentalidad de escasez. Cristo ha aumentado nuestra influencia y ha fortificado nuestros cimientos. Nos expandiremos en los 4 puntos cardinales y nuestros hijos, tus hijos y tus nietos disfrutarán la ciudad. Amén. Una vez dicho esto, quiero que me conceda, quiero que por favor me otorgue los minutos más caros de su vida. Creo que traigo una palabra de peso de parte de Dios en esta mañana. No quiere decir que las anteriores no tengan un peso, no tengan una importancia, un valor. Pero hay días de días, hay encomiendas de encomiendas. Y creo hoy que lo que el Señor me ha permitido entender es algo valioso y creo que nos debemos considerar privilegiados que nuestro papá nos hable y nos enseñe de esta manera. ¿Sí? Diga conmigo, ante tiempos peligrosos, lo único que se debe hacer es administrar la vida. Cuando las cosas se ponen rudas, cuando las cosas se ponen críticas, no se desespere, administre la vida. No se le olvide eso. Nosotros somos administradores de Dios y de los misterios de Cristo. ¿Qué se hace, Uziel, en un momento de presión, en un momento de persecución, en un momento de crisis, en un momento de una enfermedad terminal? ¿Qué hago? Se administra la vida. ¿Sí? En ese sentido, lo que hoy vamos a seguir haciendo es eso, administrando la vida. La vida que hemos recibido para poder vivir en esta vida. Diga conmigo, cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Y hemos venido hablando de orden. Diga orden. Para que me ayude allí. Orden. ¿Sí? Orden global. El orden del Padre constituido e instaurado en su creación y sobre todo en sus hijos. Y vamos a partir de aquí. Hemos venido hablando también con esto de edificación. Amados, edificar, construir algo no es poca cosa. Edificar y construir algo requiere de cierta pericia, requiere de un grado, de un nivel de pericia. Edificar no es para principiantes. Edificar no es lo mismo que agarrar un papel y dibujar. Dibujar es sencillo, cualquiera puede dibujar 3 o 4 garabatos. Pero edificar es complejo. Edificar requiere de un grado de perfección, de profesión, corrijo. En otras palabras, si tengo que decirlo en palabras sencillas, ¿qué es edificar? Edificar es saber ubicar cada cosa en su lugar. Por ejemplo, un abogado, ¿cómo medimos su grado de profesionalismo? Se mide porque en la redacción del documento cada cosa debe estar en su lugar. Cada elemento debe ir en el lugar correcto. No puede estar todo desordenado. Asimismo, un diseñador gráfico, ¿dónde está la diferencia en que usted vea una imagen, que todo se ve agradable, que todo se ve armónico? Está en que el diseñador debe saber ubicar los elementos en el lugar correcto. O sea, diseñar no se trata, agarro la foto, agarro el texto, agarro el artículo, y ahí lo pongo. No, porque se va a ver la diferencia
entre aquel que no tiene idea de diseño a aquel que es un profesional en el diseño. Asimismo sucede con lo que es la construcción, la arquitectura. Un arquitecto, un ingeniero es aquel que sabe dónde debe ocupar cada cosa, en qué lugar debe estar cada cosa. En ese sentido, aquí podemos arribar a ciertas conclusiones. Una edificación correcta, una edificación efectiva tiene que ver con ubicar cada cosa en su lugar. Dígalo conmigo, tiene que ver con ubicar cada cosa en su lugar. ¿Y a eso qué creen? A eso se le llama orden. A eso se le llama orden. Por lo tanto, como iglesia de Cristo que somos, nos invitaron a ser edificadores con Cristo. Y si somos edificadores juntamente con Cristo, en ese sentido, todo proceso de edificación tiene un proceso de orden. Insisto, la edificación en sí misma lleva implícita ordenar los elementos. Entonces no podemos decir que somos edificadores, pero nosotros tener una vida en desorden. ¿Lo ve? Ahora comprende que una cosa está conectada con la otra. No podemos decir que estamos colaborando en la edificación de Cristo, pero usted lleva una vida en desorden. Sus finanzas son un desorden, sus relaciones son un desorden, su lenguaje es un desorden, mi mentalidad es un desorden. No. Si somos edificadores, nosotros somos los primeros que debemos expresar una vida ordenada. He allí uno de los retos de la iglesia de Cristo en esta generación. Uno de los retos es no solo decir el mensaje, no solo comunicar el mensaje, sino vivir ese orden. No es que, ay, Uziel, me fui de aquí emocionado, tremenda palabra, me voy con un nuevo conocimiento. No, la idea es pasar entonces a que esa palabra, ese conocimiento sea una vivencia real en mi vida. Yo creo por la fe que desde que usted comenzó a ser expuesto a esta palabra de orden, por lo menos el cuarto suyo debe estar más ordenado. Esa es mi fe, por lo menos. Que Anabelis diga, wow, Jorge llega y ya no tira la franela en el piso. Un ejemplo que se me ocurre aquí. ¿Sí? Dice Jimmy, no, es todo lo contrario. Yo soy el que recoge. Entonces, amados, no se puede edificar y a la vez que reine el desorden. No. Si estamos edificando, el orden tiene que verse. Los elementos tienen que estar ordenados. ¿Sí? Entonces diga conmigo, si estoy siendo edificado, estoy siendo ordenado. Porque no hay edificación en desorden. Y no puede reinar el desorden en medio de la edificación. Si estoy siendo edificado y si soy un edificador, pues también el orden se debe expresar, se va a ver en mi vida. ¿Decimos amén a eso? ¿A cuántos les gusta la revelación? ¿A cuántos? Yo sé que esta es una iglesia que ama la palabra. El que viene a Ciudad de Dios es porque ama la instrucción, la palabra que lo alimenta para la vida, para desarrollarse, para crecer, para avanzar. El que viene a Ciudad de Dios no viene porque hay una oferta de milagro, no viene porque hay una oferta de rompimiento. No. El que viene a Ciudad de Dios es porque ama la palabra. Ama la buena palabra.
Una palabra que me afirma, una palabra que me da dirección, una palabra que me enseña, una palabra que me consuela, una palabra que también me reta, que me corrige. Amados, amamos la palabra, amamos la iluminación, amamos la revelación. Pero escuche esto, a más revelación, menos desorden. Más revelación es menos desorden. Dios no nos da más luz para que nosotros seamos más desordenados. Dios no nos da más conocimiento para que nosotros seamos más desordenados. No, Dios nos da revelación. ¿Por qué? Porque más revelación es menos desorden. Lo primero que los apóstoles hicieron en Hechos fue ordenar el desorden. Que las viudas, que no sé qué, que aquellas no comen, que estas comen más, que estas se roban la comida. Trajeron orden. Y por eso se nombran diáconos. ¿Para qué? Para ordenar el desorden que había. Y pusieron ¿qué? Orden. Ustedes atienden a las viudas. Ustedes reparten y cocinan, nosotros nos encargamos del ministerio de la palabra. Amados, más revelación es menos desorden. Pero ¿qué se necesita para aceptar realmente la revelación del Padre? ¿Qué se necesita para aceptar la iluminación del Padre? Amados, se requiere estar quebrado en el espíritu. Lo que Jesús dijo. ¿De qué se trata esta pobreza? Esta pobreza se trata de reconocer que yo sin Dios no soy nada. Que yo sin Dios no soy nadie. Para que alguien realmente acepte la revelación de Dios, del Padre, debe saber que está en bancarrota espiritual, que está en quiebra espiritual. Porque si alguien no experimenta estar en quiebra espiritual, nunca va a sentir necesidad de Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Lo digo porque más revelación es menos desorden. Exponerse a la revelación es saber que Dios te va a ordenar y a arreglar. Porque a donde todo está ordenado y arreglado, allí no se necesita revelación. La luz se necesita donde hay oscuridad. El pan se necesita donde hay hambre. Dios nos imparte la revelación de su Hijo para ordenar y arreglar el desorden de nuestro mundo. En ese sentido, si realmente yo quiero recibir la revelación, si quiero abrazar la revelación, pues debo estar consciente de mi quiebra espiritual. Estoy espiritualmente quebrado. Porque el antónimo a esto, por lo menos no sé si es lo más acertado, pero fue la palabra que me llegó, que es antónimo de ser pobres en espíritu. La expresión que me llegó es aquellos que se creen capitalistas espirituales. Por alguna razón ellos dicen: yo estoy bien así como estoy. Yo no necesito a Dios. Esos son para los pecadores. La religión es para los que son pecadores. La religión es para los religiosos. Eso no es para mí. Yo así como soy, estoy bien. Así como estoy bien.
O sea, de alguna forma no se sienten en bancarrota espiritual. De alguna forma sienten que tienen de dónde echar mano, tienen algo de dónde echar mano. Amados, no por casualidad Jesús lo dijo, que eran bienaventurados y los que recibían el reino, aquellos que eran pobres en espíritu. Por eso Él habló de arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es, ¿quién es aquel que está arrepentido? Un corazón arrepentido es aquel que está quebrado en el espíritu. ¿Le das un aplauso al Rey? Los corazones arrepentidos son aquellos que están quebrados en su espíritu. Los corazones arrepentidos son los que saben que sin Dios no son nada, ni son nadie. Solo una persona que ha tocado fondo es aquel que, Señor, me vuelvo a ti, me arrepiento. Me vuelvo a ti y me arrepiento. De manera que para aceptar el orden y el arreglo de Dios, tristemente tenemos que experimentar estar quebrados en el espíritu. Porque insisto, una persona que piensa que tiene cierto capital en el espíritu, nunca va a aceptar el orden y el arreglo de Dios. Para aceptar el orden y el arreglo de Dios, debo ser humilde y decirle, Señor, tienes razón. Entra a mi casa, ordena el desorden y arregla lo que está desarreglado. ¿Cuántos le podemos decir eso a Dios? Papá, confieso que sin ti mi depósito no tiene nada. Confieso que sin ti la alcancía de mi corazón sería solo eso, un recipiente vacío. Por eso bienaventurados los que reciben la revelación. ¿Por qué? Porque vivirán con menos desorden. Porque vivirán con menos desarreglo. Porque vivirán con menos basura. Porque vivirán con menos descuido. Y más adelante ya va a entender por qué el término basura. Amados, en ese sentido, ¿qué estamos viendo hoy? Hoy estamos viendo una sociedad que se cree tener capital espiritual. Una sociedad que dice, así como estoy bien. Yo no tengo de nada de qué arrepentirme. Pregunto, ¿usted cree que esa sociedad que se cree tener capital espiritual va a recibir la revelación? ¿Va a recibir las directrices de Dios y el hecho de que Dios venga a ordenarle la vida? A ordenar cada cosa en su lugar. Amados, pero insisto, el reino de Dios es de aquellos que saben que son pobres en espíritu si la vida del Padre no está en ellos. Papá, si tú no estás en mí, yo soy un simple pobre en el espíritu. Por lo tanto, me arrepiento, te recibo y al recibirte tengo la humildad también de recibir tu orden, tu dirección, tu gobierno. Amados, yo puedo ver en esta sociedad, lo veo reflejado en el hijo pródigo. El hijo pródigo en cierto momento se sintió con capital suficiente para decirle a su papá, entrégame lo que es mío. Dame acá lo que me pertenece. Con lo que tengo es suficiente para vivir. Y se fue.
Y vivió con un espíritu capitalista mientras tuvo dinero, mientras tuvo comida, mientras tuvo bienes, mientras tuvo posición. Pero cuando eso se le acabó, no le tocó de otra que regresar al Padre, que regresar a su papá. Amados, a veces papá no quiere que nos vayamos de su casa, pero por nuestra terquedad papá nos entrega lo nuestro. Porque es hasta que tocamos fondo como el pródigo. El pródigo tocó fondo, quedó en bancarrota, quedó sin nada al punto que estaba comiendo peor como comían los jornaleros de la casa de su papá. Y no le tocó de otra que volver. Pero ¿cómo volvió? Con un orgullo capitalista. ¿Cómo volvió? Con una mentalidad capitalista. ¿Cómo volvió? Volvió con un espíritu quebrado. Volvió con un corazón en bancarrota. Volvió arrepentido. Y cuando volvió arrepentido, allí aceptó el orden de su papá y el decoro de su papá. Porque el papá dijo: báñenlo porque está sucio, vístanlo porque está desnudo, pónganle anillo porque perdió su identidad, y maten el mejor toro porque viene con hambre. La pregunta es: tenemos que tocar fondo para aceptar el orden y el arreglo de papá. Tristemente, sí. Porque solo un corazón en bancarrota puede aceptar el baño, el vestido, la identidad y la comida. ¿Y sabes qué? Y la comunión de la familia entra. Y esta palabra no es para Ciudad de Dios. Esta palabra es para Ciudad de Dios y aquel que me pueda escuchar en las naciones. Y más adelante lo voy a explicar. Pero la gente que se fue de sus congregaciones solamente regresarán a sus congregaciones o a cualquier otra el día que se vean en bancarrota. En bancarrota espiritual. Porque aquel que se cree rico en el espíritu nunca permitirá que Dios le ordene la vida. Él nunca dijo: bienaventurados esos ricos en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu. Porque el pobre en espíritu es el que se arrepiente. Amados, para esto entonces se necesita ser pobre en espíritu. ¿Para qué? Diga conmigo: para aceptar la revelación. Para aceptar la revelación. Amados, y de esto se trata la revelación de Jesucristo. De esto se trata el apocalipsis de Jesucristo. La verdad, he entendido que apocalipsis no es saber más. Apocalipsis es menos desorden. Por eso el Hijo le dice a Juan: escribe a la iglesia de Éfeso y dile esto, esto y esto. Escríbele a Tiatira y dile esto, esto y esto. Escríbele a Pérgamo y dile esto, esto y esto. ¿Qué estaba haciendo el Hijo? Trayendo orden. Juan en Patmos, mientras más revelación recibía, menos desorden causaba. Y desde que comenzó la pandemia se los vengo diciendo a ustedes por el Espíritu. Debemos estar atentos a la instrucción. Viene un nuevo tiempo y hoy les voy a decir de qué se trata.
Amados, si alguien no quiere que le ordenen la vida, pues no debe acercarse a la revelación del Hijo. Porque el Hijo nunca lo va a dejar a usted en la misma condición que lo encontró. ¿Sabes por qué? Porque el escritor de Hebreos dice que el padre al hijo que ama, ¿lo qué? No te va a dejar igual. Tú y yo podemos ser padres alcahuetas. Quizás la expresión no es bonita, pero es la que hay, ¿no? Tú y yo podemos ser alcahuetas. Usted puede ser una madre alcahueta. Usted puede ser un padre alcahueta. Pero Dios no lo es. Él nos va a corregir porque te ama. Amados, el orden no es algo porque Él es malo. El orden es la demostración de que te ama. Que Él comience a ordenar todo en su casa es la manifestación de que te ama. Te está demostrando que te ama. Por cuanto te amo, quiero ordenarte. Por cuanto te amo, quiero decorarte. Por cuanto te amo, quiero que estés con decoro. Porque te amo. Porque solo un padre y una madre que aman, sin duda, corrigen a sus hijos, ¿o no? Wow. Diga conmigo, más iluminación es menos desorden. Porque no se trata de, wow, eso ya me lo sé. Wow, y aquello también me lo sé. Wow, me lo sé. Sí, pero hay bulla, hay ruido. Más iluminación es menos ruido. Más revelación es menos desorden. Más revelación es menos rencor. Más revelación es más paz. Más revelación es más gozo. Más revelación es menos amargura. Eso es revelación. Y eso es lo que produce la revelación. Más revelación es menos memoria de lo malo. Usted ha vivido en un pasado encarcelado, recordando. No, usted no tiene revelación. Porque más revelación es menos memoria de tu vida pasada. Más revelación es menos cautividad. Más revelación es menos cárcel. Más revelación es menos dolor. Más revelación es menos lágrimas. Porque ahora lloras de gozo. Wow. ¿Será que lo dices una vez más? Más revelación. Menos desorden produzco. Que he visto yo por el Espíritu. Una iglesia revuelta en esta generación. Y el orden comienza ¿por dónde? Por la casa. Aquí es donde por favor quiero que me regale los minutos más caros de su vida. Di conmigo y dile al que está allí contigo, no le tengas miedo a la zaranda. No le tengas miedo a la zaranda. ¿Sí? La zaranda. Amados, ¿qué observo yo en estos últimos años? El mundo que tú y yo conocemos fue zarandeado. Fue zarandeado. Se zarandeó la economía. Se zarandeó la política.
se ha zarandeado la seguridad social, se ha zarandeado las familias, la iglesia, todo fue zarandeado. Todo fue revuelto, todo fue estremecido. Es lo que yo veo. Este mundo que conocemos fue zarandeado, fue meneado, agitado con fuerza. El agricultor en el campo, no veo a Joel, el sembrador, el agricultor en el campo, cuando llega el tiempo de la cosecha, él tiene que usar una zaranda. Una zaranda es una especie de colador. Él tiene que usar la zaranda. ¿Y qué es zarandear? Repito, zarandear es mover algo con fuerza. Zarandear es agitar el grano, el trigo, agitarlo con fuerza, con la intención de limpiar el grano. O sea, el objetivo de usar la zaranda por parte del agricultor, por parte del sembrador, es que el grano quede limpio. Eso es zarandear. Amados, históricamente yo escuché que se usaba el término: cuidado si el diablo te zarandea. Cuidado. Sí, porque en la Escritura aparecen versículos de cómo Dios da permiso para que el diablo zarandeara, por ejemplo, a Pedro. Pero se les olvida que también Dios zarandea. Entonces se nos enseñó de que ser zarandeado era algo malo, era algo negativo, era algo diabólico. Y cuidado si eres zarandeado. Mantente velando para que el diablo no te zarandee. La pregunta es, ¿ser zarandeado es malo, pero desde qué perspectiva? Porque desde la perspectiva del trigo o del grano, ser zarandeado no es malo. Ser zarandeado es malo desde la perspectiva de la paja, de los palitos, de lo sobrante, de la hojarasca. Desde la perspectiva de la hojarasca, de la paja, la zaranda representa una amenaza, pero no desde la perspectiva del que cosecha, pero no desde la perspectiva del trigo, del grano. El uso de ese colador, el uso de esa zaranda tiene un efecto de dejar el grano limpio. Amados, en su sentido más exacto, la zaranda se usa para cada cosa en su lugar, para ubicar cada cosa en su lugar. Cuando el agricultor usa la zaranda, aparta el trigo para el alimento y la paja para la basura. ¿Lo va entendiendo? De manera que, insisto, durante años se nos predicó. Escuchamos a muchos evangelistas, escuchamos a muchos predicadores decir lo peligroso que era ser zarandeado. Pero insisto, ¿desde qué perspectiva? Porque cuando el agricultor agarra ese colador, agarra esa zaranda, es porque ya está en los últimos pasos de la cosecha. ¿O no? Ese trigo, ese grano no puede salir al mercado si primero no se zarandea. Él no puede sacar al mercado grano con paja, grano con basura. No. La zaranda separa el trigo bueno de la paja, de la hojarasca, de lo que no sirve. Amados, y cuando el trigo es cosechado, ¿cierto que viene en algo que se llama vaina? La vaina fue buena para un tiempo. La vaina protegía al trigo, al grano. La vaina lo resguardaba. Pero cuando la cosecha llega, que se recoge la cosecha, ya no se necesita la vaina.
No se necesita. ¿Por qué? Porque la vaina no se come. Porque la vaina no es alimento. Después que has cosechado el grano, la vaina se convierte en basura. Amados, creo que es el tiempo. Amados, es el momento. Y lo que hemos estado sintiendo, lo que hemos estado viviendo y experimentando como ciudadanos del mundo, es que el agricultor, tu Padre Celestial, agarró la zaranda, agarró el colador y comenzó a zarandear su cosecha. Su cosecha. Oh, escuche esto. La gente no comprende, que la gente no entiende. ¿Y por qué, Señor, aquel enfermo y murió? ¿Y por qué este colapso? ¿Y dónde estás tú que no haces nada? La gente todavía no ha podido discernir cómo opera Dios. Amados, Dios es un espíritu, y como espíritu no podemos pretender que Él va a actuar como actuamos nosotros. Amados, lo que ha sucedido en estos 2 últimos años es que el Padre recogió su cosecha y agarró la zaranda y comenzó a mover. ¿Para qué? Para limpiar su trigo, para limpiar su grano. Escúchame. Para limpiar su grano, para que quedara el grano bueno. El grano bueno. Escuche lo que le voy a decir. A mayor sea el zarandeo, menos es la paja. Mayor es el zarandeo, menos es la hojarasca. Más zarandeo, menos basura. Por cuanto papá ama el trigo, ama el grano y ama la cosecha, él no se puede permitir que la cosecha no salga al mercado porque está sucia. Él tiene que zarandearla. ¿O no dice la Escritura que Él es el agricultor? Que Él es el labrador. ¿Lo dice o no lo dice? De manera que es el tiempo. Y esa presión que se ha sentido, y ese estrés que se ha sentido, tranquilo, sí, la zaranda es incómoda, porque es un movimiento violento, es un agite violento. Pero si tu papá te está zarandeando los pensamientos, gloria a Dios. Si tu papá te está zarandeando el corazón, gloria a Dios. Si tu papá te está zarandeando la vida, es porque lo bueno, lo limpio va a salir de allí. Amado Reiber, la zaranda intimida a la paja, pero no al trigo. La zaranda intimida a la paja, pero no al grano. La zaranda es una amenaza para la hojarasca, pero no para el buen trigo. Por cuanto el buen trigo del cielo está en tu corazón, tú no le tienes miedo a la zaranda. ¿Por qué Dios permite el zarandeo? ¿Por qué Dios lo permite? Porque a veces en nuestro camino, a veces en nuestro transitar en el evangelio, comenzamos a crecer con la vaina y pensamos que eso está bien. Comenzamos a crecer al lado de la paja, al lado de lo sobrante, al lado de las hojarascas, y comenzamos a crecer con eso. Y como tenemos tiempo viendo esa vaina, esa hojarasca, esa hoja seca, creemos que es parte de nosotros. Entonces Dios permite el zarandeo para sacar de nosotros lo sobrante, para sacar lo que no sirve, para sacar lo que es heno, paja y hojarasca. ¿Con quién hace eso, papá? Con los hijos que él ama. Por eso le decía que para recibir la revelación hay que estar en bancarrota. Porque solo aquel que está en bancarrota deja que papá lo meta en el colador. Solo aquel que está en bancarrota deja que papá lo menee. Porque lo sobrante
para esta etapa de tu vida, no lo necesitas. Tienes que aprender a discernir lo sobrante. Amados, yo he estado en los últimos meses eliminando gente de mis contactos. Yo, ayer se lo dije a Francis, pero tengo ya meses. Pam, 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 pam. Esto no suma, esto no suma, esto no suma. Gloria a Dios. Adiós, bien, gracias si los conocí. Pero lo que está sobrando, la vaina fue buena para un tiempo. Pero no podemos seguir con la vaina toda la vida. Levante su mano y grítelo. Lo sobrante de mi vida es cortado. Lo sobrante de mi mente es cortado. Lo sobrante de mi corazón es quitado. Lo sobrante en mi alma se va por el hueco del colador. El que es grano bueno no pasa por el hueco del colador. Así que no tenga miedo. El que es buen grano no es desechado. Usted nunca va a ver al sembrador cosechar desechando el grano bueno. Grítelo, diga, soy grano bueno. Soy grano bueno, y si estoy sintiendo este agite, si estoy sintiendo este meneo, es porque me está limpiando, es porque está quitando. Es porque está quitando lo sobrante. Amados, y permítame decirle esto, reciba esto. Cristo es cosechado en cada temporada. Espere que termine toda la idea, porque yo no sé si esto lo va a estremecer tanto como me estremeció a mí. Cristo es cosechado en cada temporada. Amados, las leyes naturales nos hablan de leyes espirituales. La realidad natural nos habla de una realidad espiritual. Así como naturalmente el agricultor sabe que hay un tiempo para sembrar. Para sembrar debe preparar la tierra, debe alistar la tierra, debe limpiar la tierra, siembra. Entonces comienza a cuidar eso que sembró. La semilla comienza a retoñar, aquello comienza a crecer. Pero él sabe que él tiene un tiempo para recoger la cosecha. El que siembra caraotas sabe cuándo las tiene que cosechar. Amados, le voy a decir algo sin ánimos de establecerlo como un dogma o como mi doctrina o mi interpretación particular. Pero permítame compartir lo que creo por el Espíritu. Para mí ha sido algo que me cambió la vida y ha cambiado mi perspectiva. El pueblo cristiano ha creído que cuando se habla de la cosecha, es algo que Dios va a efectuar, no sabemos cuándo. Cuando se habla de la cosecha, es que van a venir miles de almas a los pies de Cristo. Y cuando se habla de cosecha, la idea, el pensamiento es escatológico, es futurista. Es decir, que Dios en el futuro, en un tiempo profético, Él va a levantar esa cosecha. Y hemos vivido históricamente en la tierra creyendo ese concepto. Pero yo recibí una luz. Lo que Christopher dijera un código. Amados, así no funciona. Esto lo digo yo. No voy a involucrar al cuerpo de Cristo. Pero entendí que así no funciona. Así como un agricultor siembra en un tiempo y cosecha en un tiempo, el Padre asimismo siembra a Cristo en un tiempo, pero también lo cosecha en un tiempo. Cristo fue sembrado por sembradores que Dios, el Padre, contrató obreros en la década del 2000. Y estos obreros sembraron a Cristo. Sembraron la buena semilla. Sembraron la buena semilla. Y sembraron. Pero el Padre vio que en el 2020
ya Cristo estaba para ser cosechado. Este estremecer que se ha visto en estos 2 años es la evidencia de la cosecha de Cristo. Y aquí lo que Dios me decía, Fanny, el domingo. Amados, el Señor dijo en un momento: mirad los campos. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo les digo, mírenlos, están blancos, están listos para la cosecha. ¿Saben qué? El Padre recogió la cosecha de Cristo en la generación de Jesús. Papá no tiene que esperar que pasen no sé cuántos años más para él levantar la cosecha. No. Papá levanta cosecha en cada generación. Y ustedes saben por qué en su momento les dije que percibía en mi espíritu que habíamos entrado a un nuevo tiempo. Que estamos en un nuevo tiempo. Y aquí es donde yo le doy toda la gloria a mi Padre. Porque en su infinita misericordia me abre sus escrituras. ¿Sabes por qué estamos en un nuevo tiempo? Porque cuando el agricultor recoge la cosecha, eso separa un antes y después. Eso separa un tiempo. Cuando el agricultor recoge, se acabó un tiempo, se acabó un ciclo. Después que él recoge, zarandea, vende, lleva al mercado, entonces él se prepara para comenzar de nuevo, volver a limpiar la tierra, volver a arreglarla. ¿Para qué? Para volver ¿a qué? A sembrar, amados pastores. Lo que el Señor me mostraba ayer es que el tiempo nuevo que comenzó es porque ya una cosecha de Cristo se agarró. Una cosecha de Cristo se recogió. Por lo tanto, todos aquellos obreros que fueron contratados a primera hora, a la hora del mediodía o a la hora novena, todos esos obreros que papá contrató en el 2000, en el 2010, esos obreros no perdieron su trabajo. La cosecha fue levantada. Porque en este nuevo tiempo, tú y yo como obreros le tenemos que garantizar a papá que en el futuro, en 10 años, en 15 años, cuando él vea que el tiempo llegó, le tenemos que garantizar que no se va a perder mucha cosecha. Porque él puede levantar su cosecha en 5 años. Él la puede levantar en 8. Usted y yo lo que tenemos, Evi, es que estar atentos cuando es el tiempo para cosechar. Mateo, cuando se habla de señales antes del fin, la primera, a criterio de Uziel, la primera cosecha se levantó con Jesucristo. La primera. La segunda cosecha papá la levantó en el año 70. La iglesia comenzó a ser perseguida, pero la iglesia se multiplicaba. Papá levantó la segunda cosecha. Después con Juan en Patmos, que era otro tiempo, papá siempre, cada cierto tiempo, levanta la cosecha de su hijo. Porque si su hijo es sembrado en el 2022, su hijo no se va a perder. ¿Sabes cuán responsable me siento que le decía a Francis? Que si nosotros comenzamos esta nueva tarea de siembra, le tenemos que garantizar a él que no se va a perder tanto fruto. Porque siempre hay una pérdida. ¿O no? Todo el que siembra sabe que siempre hay una pérdida. Lo que él gestiona es que la pérdida no sea mucha. Pues en el tiempo de la siembra de Jesús, él tuvo pérdida. ¿O no? Se le perdió gente, pero no fue la mayoría. En Mateo, lea toda esa parte, señales antes del fin. Allí hay una clave potente.
Dice, dos mujeres estarán en el campo. Una será tomada, la otra será dejada. Ojo con esto. La dejada puede ser la buena, o la dejada puede ser la que se queda. El punto es que hay una separación. Eso lo hace la zaranda. Ahora yo entiendo por qué en estos 2 años gente murió, pero gente quedó viva. Gente se fue, pero otros han llegado. Yo le llamo a eso el misterio de la cosecha. El misterio de la cosecha. ¿Se fue gente de Dios? Sí. ¿Se ha muerto gente de Dios? Sí. Pero Dios sabrá. Porque también Dios sabe el tiempo de vida útil de un árbol. Ya tuviste tu vida útil. Ya diste bastante fruto. Vente conmigo. El Señor me decía, Uziel, yo recogí mi cosecha. Y muchos no se dieron cuenta. Y si tú estás aquí escuchando esto, es porque papá te está tomando en cuenta como tierra para sembrar la buena semilla. Papá te está tomando en cuenta porque ve que eres buena tierra. Todavía no te está desechando como tierra. Ve que somos buena tierra para que la buena semilla se siembre, crezca, fructifique. Amados, preparémonos. Muchos profetas durante años han dicho, viene una gran cosecha. Viene una gran cosecha. Viene una gran cosecha. Sí. Yo hoy creo ver un poquito más, por su gracia, el cuadro. Él ya recogió. Y Él viene recogiendo. En cada estación de la tierra, viene recogiendo su cosecha. Por lo tanto, la zaranda no es mala desde el punto de vista donde estés. Si eres trigo bueno, despreocúpate. Es bueno para ti. Porque vas a quedar limpio. Sin sobrantes. Prepárate. Prepárate tú como sacerdote de tu casa. Como constructor de tu casa. Porque no sabemos el día y la hora cuando se levante la próxima cosecha. Quiero hacerlo también, que cuando Él levante su cosecha en 10 años, allí están mis hijos. Y que dentro de esos tragos buenos estaban los tuyos y los míos. El sistema irá cada día más loco. El sistema irá cada día más revuelto. Ese otro huerto cada día irá en detrimento. Pero que el huerto de Dios en ti sea un completo jardín. Hermoso. ¿Me acompañan de pie, por favor? Y quiero finalizar orando, Padre Celestial. Oro para que tu fe no decaiga. Oro para que por mucho agite y movimiento que la zaranda haga, no quites los ojos del autor y consumador de tu fe. Eso fue lo que le pasó a Pedro cuando caminaba sobre las aguas. Cuando quitó su mirada, se fue por uno de los huecos del colador. Si quito la mirada de Él, me voy a ir
por los huecos de la zaranda. Que todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo sean por Él, para Él, sean de Él, para verlo a Él, para contemplarlo a Él, para escucharlo a Él. Amados, se levantó una cosecha y hay un nuevo tiempo. El reloj comenzó en un nuevo tiempo para sembrar en esta generación y en este nuevo tiempo para sembrar a Cristo. Y el Padre en su momento levantará esa cosecha. Amado Rey, a ti toda la gloria, a ti toda la honra. Bendito eres, Señor. Gracias. No sé qué decirte, Señor. No sé de qué manera expresarme, Señor, pero gracias. Mi lenguaje, mi idioma se queda muy corto ante tu gloria, ante tu majestad, ante tu grandeza. Gracias. Amor de nuestras vidas, gracias. Gracias. Vida mía, gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Lo menos que podemos hacer es entregarnos por completo como una ofrenda. Así como tu Hijo se entregó a ti por completo, Padre. Que nosotros podamos experimentar y tengamos la capacidad de ofrendarnos por completo. Para que ninguna semilla se pierda en esta tierra. Ningún grano se pierda en esta tierra. Nos entregamos por completo. Señor, y con este nuestro corazón ofrendado, puesto en tus manos, de lo recibido de tu mano te damos. Nos desprendemos, Señor, de una ofrenda generosa, Señor. Y ábrenos el entendimiento, Padre, para que podamos ver que es mejor darte